Hola amigos de Velobike, estamos en una nueva contacto para comentarles una gran experiencia, pero primero quiero agradecer a El Periodista TV, que en conjunto con ellos estamos realizando esta transmisión. Hoy día hemos invitado a Laura Müller, alemana, nacida en 1996, que junto a su amiga Antonia realizaron un periplo espectacular. Dos mujeres desde Ushuaia recorrieron en bicicleta hasta la capital de Alaska, obviamente en el hemisferio norte. Laura, buenos días o bienvenida a un nuevo contacto con Velobike y gracias por permitirnos estar acá en conjunto y que tú nos cuentes tu gran, tu gran recorrido y tu gran hazaña en bicicleta. Bueno, cuéntanos un poco cómo se produjo esto en términos de ustedes dos, tú y Antonia son alemanas, de origen alemana, y se le ocurrió, ¿en qué momento de la vida se le ocurrió venir a América a recorrer en bicicleta? ¿Cómo se gestó esta idea? Bueno, primero hola y muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Bueno, la historia nació casi 3 años atrás. Somos compañeras de la universidad, Antonia y yo, y nos conocimos por los estudios de geografía y eso nos dio siempre las ganas de tener aventuras ya. Y pedaleamos mucho también allá, como en ruta, pero más eh, para tener una panorama después de la U como entretenido y nos dimos cuenta que nos gusta conocer lugares nuevos y decidimos, bueno, después de la universidad queremos viajar lejos. Y ahí vieron América. Ahí vimos... Descubrieron el sí, mapa que existía en claro. América y dijeron América del Norte, América del Centro y América del Sur y dijeron vamos a conquistar, como Cristóbal Colón, vamos a conquistar América en bicicleta. Sí, casi así. Es que como alumnas o estudiantes de geografía tuvimos el mapa en la casa, entonces sí, miramos el mapa y en el fondo fue la decisión, bueno, qué ruta es la más probable que podemos lograr hacer en bici y queríamos una ruta larga y ahí conectamos los dos continentes. Y yo antes había estado en Sudamérica, en Colombia, por un año, entonces siempre me daba ganas de volver y la conexión entre el fin del mundo, Ushuaia, que se define así, hasta Alaska fue un objetivo desafiante y eso en el fondo también fue como el objetivo del proyecto o del viaje, que en un lugar queríamos una aventura, también queríamos averiguar cuáles son los límites físicos, pero también en la mente, que es la parte más grande tal vez, pero eso. Y después también nos dimos cuenta que aunque muchas personas hacen esa ruta entre Alaska y Ushuaia, cicloviajeros y también cicloviajeras, pero no hay muchas mujeres que tienen como atención en los medios. Hay muchas mujeres también que viajan solas, pero queríamos compartir una experiencia de una perspectiva más feminista. Bueno, aquí en Velobike has encontrado la vitrina, igual que con el Periodista TV, está la vitrina para que tú nos cuentes tu experiencia junto a tu amiga Antonia. Y ustedes andaban en bicicleta antes, eran ciclistas amateur, salían normalmente en Hamburgo, pedaleaban, pero no solamente como medio de transporte, sino que pedaleaban deportivamente. No tanto competitivamente, nunca. Siempre hicimos rutas también más largas, pero eso, para ver cuáles son los límites. Y la más larga que habíamos hecho antes fue de 200 kilómetros. Y bueno, en el viaje al final logramos hacer un poco más. Un poco más, sí. Sí. ¿Compraron bicicletas de gravel? ¿Son bicicletas de gravel? ¿Cómo se equiparon? ¿Cómo supieron que traer la carpa, el saco de dormir, el tipo de alimentación, las bicicletas que escogieron? Cuéntanos un poco el equipamiento, cómo planificaron el equipamiento antes de partir a América. Bueno, lo más importante en un viaje así es que viajes liviano. Yeah. Entonces siempre tuvimos eso en la mente, que cualquier peso que agregamos nos va a hacer más difícil el camino. Entonces miramos las opciones como qué bicicleta podría ser y tomamos la decisión que una de gravel, que nos permite, tal vez ahí se lo ve en la foto, pero permite poner las alforjas con tornillos en cualquier lugar. Y entonces contactamos a una empresa que se llama Stevens,
y ellos tienen muchas bicis de gravel, de ciclocross, también ruteras de cualquier tipo, y ellos nos ofrecieron la ayuda de darnos las bicicletas para esa aventura. Mira, qué buen contacto, muy buen Sí. contacto. Aquí quiero mostrar el detalle de la bicicleta, puntualmente con el tema de los anclajes, porque tú mencionas esto, los anclajes para la Claro. mochila, Sí. para poner la parrilla, Ujú. acá también, bueno, y en la parte posterior también debe tener su anclaje ahí en alguna parte para ponerla, armar Sí, tal cual. la mochila, la parrilla. Sí, y ahora la ocupo incluso como bicirrutera, entonces sigue en función. Sigue en función. Es Sí. decir, la marca Stevens es una excelente marca, podríamos decir. Sí, siempre súper en el viaje muy cómodo y nunca nos pasaron cosas. Muy bien. Oye, Laura, y bueno, y Antonia, ella está en Alemania, tú estás aquí radicada en Chile hace un par de meses, encontraste el amor en Chile con un chileno, así que a lo mejor te quedas más tiempo. Tal cual. Este recorrido fueron 23.000 kilómetros en total, por lo que tengo anotado y no quiero equivocarme. Y ustedes partieron, cuéntanos cómo el mapa del recorrido, es decir, partieron en Ushuaia y llegaron a Alaska, pero ¿cuál fue el recorrido por países? No sé si te lo sabes de memoria, ¿no? Sobre todo en Centroamérica, que es más complejo. ¿Cuál fue el recorrido de todos esos países, independientemente de después entrar en detalle de cada una de las cosas, Ujú. estos 23.000 kilómetros? Ujú. Básicamente intentamos seguir la Panamericana, que recorre más la costa pacífica, pero a veces también tomamos como desvíos para evitar el desierto, por ejemplo. Pero partimos en Argentina y de ahí cruzamos varias veces las fronteras entre Argentina y Chile. Estuvimos por mucho tiempo en la Ruta 40 Yeah. en Argentina y en algún momento nos aburrimos un poco con La Pampa, aunque también tiene su encanto, pero de ahí cruzamos a Chile, o por Chile Chico, a Chile, y recorrimos parte de la carretera austral hasta Puerto Montt. Entre Puerto Montt y Santiago, no lo pueden creer, pero andamos toda la ruta, o casi toda la ruta, en la Ruta 5 Sur. ¡Qué peligroso! En realidad, claro que siempre hay peligros en rutas que son muy transitadas, pero la gracia en esa ruta es que tiene una berma grande y siempre hubo espacio. En ese momento teníamos ganas de avanzar porque llevamos mucho tiempo en la Patagonia, que Sí. allá es exigente. El viento, me imagino. El viento, también la lluvia, varias cosas. Entonces teníamos ganas de llegar rápido a Santiago para pasar la Navidad acá. Y entonces fue muy cómodo pasarla por la Ruta 5. Después, como dije que no queríamos pasar por el desierto por tanto tiempo en el norte de Chile, cruzamos a Argentina por los Andes de nuevo y llegamos al norte, a la frontera con Bolivia, donde también pasamos por el Salar de Uyuni, La Paz, llegamos al lago Titicaca y de allá bajamos hacia la costa peruana, y porque queríamos avanzar también, porque todo eso queríamos hacer dentro de un año, entonces siempre buscamos las rutas más directas, más rápidas, y no hicimos tanto como sightseeing viendo, perfecto. Es decir, paseando. ustedes querían cumplir el objetivo en 12 meses, unir Argentina con Alaska en 12 Sí. meses, ese era Sí. como el desafío personal. Sí, pedaleamos todos los días, entonces no hubo mucho tiempo para pasear Yeah. como turista, pero también conocimos lugares maravillosos. Y de ahí a Perú conectaron Ecuador. Ujú. Sí, a Colombia. Yeah. Y en Colombia hubo una meta como entre medio que era súper importante para nosotras, porque con el proyecto también juntamos fondos para una fundación, que ellos tienen una sede en Colombia de proyecto, y ellos distribuyen bicicletas a niños y niñas en áreas rurales. Perfecto. Entonces pudimos conocer ese lugar y trabajar un poco con ellos, y después seguimos por Centroamérica. Entre Colombia y Centroamérica tuvimos que tomar un avión porque por tierra no hay camino seguro. ¿Qué lugar se saltaron en ese trayecto? ¿Panamá puntualmente? Sí, llegamos a la capital de Panamá. Ciudad de Panamá, sí. Panamá. Y de allá... Tomaron ahí un avión en Ciudad de Panamá. Sí, es entre Cartagena y Ciudad de Panamá. Ah, entre Cartagena en Colombia y Ciudad de Panamá, eso lo hicieron en transporte aéreo, en avión. Tal cual, sí. Y ahí en Ciudad de Panamá volvieron a tomar la bicicleta. Sí,
La misma bicicleta, el mismo equipamiento y todo. Sí, lo armamos todo de nuevo. Yeah. Llegaron bien las bicis, por suerte, y seguimos y, bueno, cruzamos todos los países chicos de Centroamérica, que fue muy raro, porque en un momento, dentro de 4 días, cruzamos 4 países, o estuvimos en 4 países distintos. Claro que perdimos mucho de conocer tal vez la cultura mejor de esos países, pero fue también entretenido avanzar tan rápido. Y bueno, luego llegamos a México. Estuvimos por harto tiempo, como 3 semanas en México, que también es grande. Y luego Estados Unidos, Canadá y Alaska. Oye, Laura, estos 23.000 kilómetros recorriendo de extremo hemisferio sur hasta hemisferio norte, uno ve el mapa y uno piensa que va de subida, pero bueno, yo lo hubiese hecho. ¿Cuál era la meta que ustedes se ponían diariamente de pedalear? ¿Cuántos kilómetros, independientemente de la altimetría, o consideraban la altimetría, o consideraban la superficie que era pavimento o que era tierra? ¿Cuál era la meta que tenían ustedes o el programa que tenían de planificación para ir recorriendo diariamente en términos de kilómetros? En el fondo siempre dijimos, hay que escuchar al cuerpo, lo que dice el cuerpo. Entonces, cada día nos despertamos y hicimos como un check-in con cada una, cómo te sientes. Y eso fue súper importante también, andar en conjunto, siempre escuchar a la otra persona cuáles son las necesidades para no gastar toda la energía, porque es como un maratón y no un sprint. Pero dijimos más o menos deberíamos alcanzar o lograr hacer 80 kilómetros por día en promedio. Pero hubo días en la Patagonia cuando logramos hacer 24 kilómetros dentro de 6 horas, que fue muy frustrante. Eso era por producto del viento, ¿no? Sí, que uno no se puede imaginar el viento. ¿Ese fue ese fue el recorrido más complejo de todo del recorrido total? ¿Cuál fue perdona que te corte con la pregunta, pero cuál fue los trayectos más complejos, las zonas más complejas, la Patagonia y que otros lugares más, o solamente la Patagonia, crees tú? Yo creo que la Patagonia es el número 1, por el viento, pero también por las distancias entre los pueblos, por eso tuvimos que planificar mejor la alimentación, agua, y también acampamos mucho más que en otros lugares. Y después pasó casi lo mismo en Canadá y Alaska, porque además hay osos, entonces tuvimos que buscar lugares seguros para acampar. ¿Y los osos no les gustan a los ciclistas? Es como los perros aquí en Chile que persiguen a los ciclistas, los osos tampoco. Sí, es que tenemos un amigo que casi le atacó un oso, pero nosotras tuvimos mucha precaución y andamos con un spray. Nunca lo ocupamos, pero igual sí es un riesgo porque llevamos toda la comida en la bici y eso es lo que atrae a los osos. Pero lo vimos a muchos, pero siempre estaban lejos de nosotras. Pero esas 2 partes fueron para la mente lo más difícil. Para la mente lo más difícil, los que las puso más a prueba a ustedes, más en conflicto. ¿Seguimos o no seguimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Quién nos mandó para acá? No, sí, muchas veces surgió esa pregunta. Podríamos estar en Hamburgo en un pub, no sé, y nosotros 2 mujeres aquí peleando. Sí, pasó varias veces. Pero siempre hubo una persona que tenía un poco más motivación que la otra todos los días, entonces eso ayudó. Y había días también con un viento a favor y avanzamos 200 kilómetros en un día, digamos. Un problema aquí ustedes querían hacer el recorrido de estos 23.000 kilómetros de una sola vez, en un lapso de tiempo inferior a un año o 12 meses, pero en Bolivia tuvieron un accidente y eso cambió un poco la planificación. Cuéntanos cómo fue ese accidente de Andrea, de tu amiga, que produjo todo este cambio de planes en forma violenta. Claro, sí. Bueno, la Antonia se cayó en el sur de Bolivia, que más que todo fue mala suerte. Siempre andamos bien seguras, pero en una curva había como gravilla en el asfalto y porque fue bajada, eso no lo vimos con tiempo y así se cayó. Siempre, en cualquier salida, andamos con casco, que también lo tengo acá hoy día. Muy importante el casco.
Eso sí. El casco es muy importante para todo el mundo. Voy a ir a comerciales ahora Feliz. con el casco. El casco, señores ciclistas, en ruta, como medio de transporte, como todas las ocurrencias que uno tenga, apenas se sube a la bicicleta, usar el casco. El casco salva vidas, salva lesiones. Y como yo digo, para no quedarse en silla de rueda, porque uno en los accidentes no son siempre fatales, sino que tienen consecuencias laterales, y para no quedar en silla de ruedas el casco ayuda mucho. Así que es muy importante que conversemos sobre el casco, y está mandado el mensaje del casco. Gracias, sí, muy importante. Y eso sí nos mostró que justamente teniendo el casco le salvó la vida. Igual tenía unas lesiones graves en la cabeza porque se corrió un poco en la clavícula, que es lo clásico de los ciclistas, pero sí. Entonces eso nos paró al final por un año. Interrumpimos el viaje, ella se recuperó con su tiempo en Alemania, yo mientras estaba en Chile, y bueno, sí, nos juntamos de nuevo en Chile. Y partieron en Bolivia. En Bolivia. Y partieron del lugar que habían del accidente, técnicamente partieron del mismo lugar para no perder ni un kilómetro, me imagino, de ese sector para seguir el camino. Esa era la idea, ¿no? Bueno, yo le dije a Antonia, yo estoy bien si partimos acá desde La Paz, y ella dijo no, pero porque no tenía mucha memoria del lugar, dijo que a mí me gustaría, de hecho, estar en el lugar de nuevo y verlo para entender un poco qué pasó. Entonces fue también un cacho llegar ahí al sur, que fue en la mitad de nada, porque tuvimos que tomar un bus con las bicis metidas abajo y explicarle en Uyuni al taxista, por favor que nos lleves a ese lugar, eso no lo entendió. Claro. Pero bueno, nos dejó. Y no sabía dónde era el lugar tampoco, tampoco, taxista, estuvimos ya con no el mapa. Tuvimos el punto guardado y de ahí partimos, y fue muy especial el momento de estar juntos de nuevo y haber logrado también volver. Para ella también fue un esfuerzo, obviamente, sí. También mentalmente. Un esfuerzo mental. Y de ahí en adelante no tuvieron grandes problemas de accidente ni grandes cosas. No, por suerte nada. Robo, gente mala, atropello, autos. En general no hubo cosas que pudieras destacar negativamente, sino que fue como un diario vivir en una carretera o en un camino sin problemas. Para motivar a la gente que haga el mismo recorrido igual que tú, a eso punto. Sí, no, por suerte no, después no encontramos nada malo en la ruta, ningunos inconvenientes, claro que pinchazos y cables que se rompieron, pero como arreglos pequeños. Y siempre tuvimos, en toda la ruta tuvimos también respeto de lo que hicimos, como sin tomar riesgos. Por ejemplo, nunca andamos cuando estaba oscuro. En algunas zonas siempre consultamos con las personas locales también cómo son las condiciones de la carretera, qué lugares evitar. Y bueno, el riesgo más grande que uno siempre corre es el tráfico, que también existe en cualquier ciudad, en Hamburgo, en Santiago, donde sea. Entonces, siempre con la mirada para atrás. En Panamá instalamos un espejo chiquito en el manillar para no siempre mirar para atrás, y eso nos ayudó. Pero estos recorridos eran de día, estos 80, 100 kilómetros eran siempre de día, nunca anduvieron de noche, como nuestros amigos Brevet aquí en Chile, que andan los 400 kilómetros 24 horas seguidos. No era la locura como nuestros amigos Brevet, que andan día y noche todo el recorrido. Es solamente de día, estos 180 kilómetros, y armaban sus carpas y dormían o dormían en lugares que la gente los invitaba a dormir a lo mejor. Sí, bueno, sí, porque en un lado el sueño, dormir bien es también esencial en un viaje, si uno quiere andar así todos los días. Y sí, siempre durante el día, en algún momento cuando entramos a la zona más tropical, cuando el desafío era el calor, tuvimos que levantarnos a veces a las 4 de la mañana para como tener el tiempo más fresco del día, porque después de las 10 hacía mucho calor. Entonces, muchas veces ya logramos hacer 100 kilómetros antes de las 11, y ahí paramos, almorzamos, esperamos que pasara el calor y hicimos 1 hora más en la tarde, algo así. Y sí, siempre llegamos, o no siempre, pero intentamos conocer a las personas en los lugares donde pasamos. Entonces buscamos también alojamiento con las personas locales, como donde los bomberos, en colegios,
Y a veces la gente nos ofreció así ayuda, bueno, pueden armar la carpa en el patio. Claro. Sí. Y la gente, eso quería que nos contaras un poco, la gente en tu recorrido, bueno, somos culturas diferentes, aunque hablamos el mismo idioma, exceptuando Norteamérica y Canadá, pero en general la gente les llamaba la atención, dos mujeres pedaleando con esta bicicleta Stevens, hay que hacer la publicidad, Stevens, súper equipadas y pedaleando desde Ushuaia hasta Canadá, hasta Alaska. ¿En alguna parte les llamó la atención o la gente es más bien apática a pesar de que son dos mujeres o ya como que la gente está acostumbrada a ver a nosotros los ciclistas viajar por todas las rutas? ¿Cuál era la reacción de la gente? Había mucha variación, pero muchas veces sí escuchamos la reacción y andan solas, no viene nadie más atrás y estaban preocupadas más que todo. Pero eso, claro que de pronto una como mujer es un poco más expuesta a ciertos peligros, pero eso también nos ayudó porque la gente estaba bien consciente de eso y nos ofrecieron con más confianza, yo creo, ayuda. Y también, por ejemplo, una mujer que estaba con sus niñas en la casa estaba más abierta de recibirnos que si fuéramos dos hombres, pero yo creo que fue justo que pasó eso, porque sí contamos con apoyo en la ruta y así estaban también más tranquilas las familias. Esa era otra pregunta que dicen las mamás, los papás. Ellos se acostumbraron en algún momento. Sí. Pero... Y hoy día las comunicaciones facilitan mucho la comunicación con tus papás, con tu casa, con tu mamá. Así que... Sí. Además tuvimos un teléfono como satelital. Sí. Y así cuando estuvimos sin señal, igual ellos pudieron ver en el mapa dónde andamos. Perfecto. ¿Tú le recomiendas a los chilenos y chilenas a que hagan esta ruta, a que salgan a recorrer en bicicleta, a que nosotros veamos otras posibilidades? ¿Cuál es después tu evaluación o tu balance para promover, no promover? ¿Qué le dirías tú a los ciclistas normales respecto a si es entretenido, no es entretenido, es sacrificado? ¿Cómo es tu consejo para ellos? Porque hay mucha gente pensando hacerlo y hay gente que lo ha hecho solamente en Chile y no se atreven a cruzar a otros países y hacen el recorrido de Chile. Lo recomiendo 100%, aunque muchas veces 50% de la ruta es algo de sufrimiento porque es duro también andar por varios días por el desierto peruano, sí, por ejemplo. Pero uno encuentra también otra conexión con sí mismo porque tienes mucho tiempo para pensar, reflexionar y además es otra velocidad viajar así que en avión o auto porque uno pasa por todos los lugares y puedes ver los pueblos por donde normalmente no pasan turistas y tienes otra conexión con las personas por donde andas, otras conversaciones y no diría que uno tiene que partir a hacer esta ruta al tiro, también podría ser un desafío viajar de Santiago hasta Mendoza en bicicleta, que también lo he hecho, es bonito. Entonces, la idea es probarlo y ver dónde están los límites sin tal vez pasar los límites. Es como primero pasarlo por la zona de confort y tal vez después intentar otros desafíos. Pero aunque andamos en bicicleta antes, conocimos a muchísimas personas en la ruta que nos dijeron nunca habíamos pedaleado antes y ahora lo aman. Un brasilero que partió de su casa, un brasileño, y él de 60 años además, y dijo que fue lo más maravilloso que pudiera haber hecho. Espectacular. Es decir, sembraron ustedes también. Al hacer este recorrido ustedes sembraron. Cuéntanos un poco de lo de la fundación, para entrar más en profundidad sobre ese tema en Colombia, con lo de la fundación, cuál era un poco el objetivo y qué es lo que lograron ustedes. Se llama World Bicycle Relief. Tiene origen... Despacito, todo de nuevo, pero despacito. World Bicycle Relief. Yeah. Y ellos comenzaron con el trabajo en algunos países en África, en Zambia, por ejemplo, porque encontraron que hay muchas personas que no tienen la facilidad de llegar a sus colegios porque tienen que caminar y
por distancias largas. Y ese fenómeno yo creo que hay en muchas partes del mundo. Después lo encontraron también en el norte de Colombia. Y entonces lo que busca la fundación es equipar personas en esas áreas con bicicletas. Más que todo niños, niñas, pero también mujeres para que puedan fomentar un negocio, construir un negocio y llevar las mercaderías al mercado. Entonces, y eso era la meta, que queríamos una conexión en un lugar con el ciclismo, pero también, como yo soy profesora, entonces la educación también es algo que me parece bien importante. Y queríamos un lugar dentro de la ruta donde apoyamos. Y entonces encontramos la fundación y al final compartimos el recorrido por redes sociales y eso nos apoyó a juntar fondos y logramos juntar fondos para casi 170 bicicletas. Espectacular, espectacular. Y en Barranquilla, cuando estuvimos en Colombia, tuvimos la oportunidad de andar en una de las bicicletas para ver cómo son. Son súper robustas para poder llevar cosas atrás. Pero gran logro, 170, comprar 170 bicicletas, juntar ese dinero es un orgullo para ti y bueno, y indudablemente para Antonia también un gran logro, no solamente andar en bicicleta, sino que dejar una huella de este gran aventura, de esta gran odisea, por así decirlo. Oye, Laura, y bueno, para finalizar un poco esta conversación con Velobike y con el Periodista TV, desde el punto de vista humano, ¿cuál fue la enseñanza tuya o cuál fue tu evaluación o cuál fue, no sé la palabra exacta, tu reflexión sobre esta gran aventura de recorrer América completamente? Que en realidad las personas son buenas. En todos los países encuentras humanos maravillosos que son dispuestos de ayudar, de tener un intercambio cultural. Y porque recibimos mucho la pregunta de tener miedo y qué riesgo corremos con peligros, con robos, que siempre tiene esa imagen en la mente que la gente es mala, pero lo único que encontramos nosotras en todas las situaciones, cuando pasó el accidente, llegaron en un momento 10 personas ayudándonos, como fue muy especial ver ese punto de vista o la perspectiva más optimista de los humanos. Sí. Qué bueno, te agradezco, Laura, esta conversación con nosotros, con Velobike. Muchas gracias. Gracias a ti por contarnos tu experiencia y también agradecer a esta transmisión conjunta con Periodista TV y con Velobike. Tus redes sociales, Laura, eso se me había olvidado. Que te sigan dónde, cuál es tu link. Bueno, en realidad hoy no sigo muy activa en las redes sociales. Existe la página de proyectos si les interesa ver, porque guardamos todas las historias en el perfil, que era como un diario, se llama longest.ride 22. Longest es por largo. Sí. Y largo ride de manejar 22. ¿Por qué 22? Porque partimos del año 2022. Sí. Ya, perfecto, obviamente. Ya, Laura, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a nuestros seguidores de Velobike en conjunto con Periodista TV. Así que ya estaremos en una nueva entrega con gente tan interesante como Laura y Antonia, que le mandamos saludos a Hamburgo para que tú le digas que hicimos esta entrevista también en su honor, para que ella sepa que en Chile por lo menos es una persona famosa ciclísticamente. Bueno, sí, también manda saludos. Listo, muchas gracias.